seamos edificados como casa espiritual, para que seamos ese sacerdocio santo, para poder ofrecer sacrificios espirituales. La intención de Dios desde el principio de todas las cosas era que todos sus hijos fueran sacerdotes para Dios, que todos sus creyentes sean sacerdotes. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, dice el apóstol Juan: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. A veces hemos escuchado esa palabra, somos reyes y sacerdotes, pero la han malinterpretado. Y muchas veces hay creyentes que ni entienden lo que es un sacerdocio. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios, cuando creó al hombre, lo creó. La Biblia revela que Dios creó al hombre con mira a tener un sacerdote, que el hombre, Adán, fue el primer sacerdote sobre la tierra. Amén. Y Dios dice: ustedes serán un sacerdote. Es decir, que el deseo del Señor era que todo el pueblo de Israel le sirviera, que todo el pueblo de Israel viviera en la presencia de Dios. El deseo de Dios no es para algunos, dos o tres, sino que Dios desea que todos sus hijos le sirvan. Por eso dice que Dios creó a su imagen y a su semejanza, como leíamos en la Santa Cena. Entonces, dice que Dios creó a la imagen. Y fíjese en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 7, que Dios sopló sobre el hombre aliento de vida. Y dice que el hombre, cuando Dios sopló aliento de vida, el hombre fue un ser viviente. Capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Sabe lo que sopló Dios en el hombre? Espíritu, aliento de vida. Ahora, en el libro de Proverbios, entonces el hombre vino a vivir, vino a existir cuando Dios colocó espíritu de vida, colocó espíritu de vida, y vino a ser un ser viviente, porque Dios sopló. Ahora, en Proverbios capítulo 20, versículo 27, dice la Biblia: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Que dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo profundo del corazón. Es decir, que cuando Dios sopló en el Génesis 2:7, lo que Dios formó fue el espíritu humano, que formó nuestro espíritu humano. Y dice que el espíritu humano es la lámpara de Jehová. Este espíritu humano creado por Dios, estando profundo de nuestro ser. ¿Sabe para qué Dios creó ese espíritu humano? Para que a través de ese espíritu humano nosotros tengamos contacto con Dios. Dios creó, por ejemplo, los oídos. Bueno, a través del oído nosotros podemos oír. Y también podemos hablar. También podemos ver a la persona. Cada parte de nuestro cuerpo Dios lo creó con un propósito. Y alguien dijo: por eso es mejor oír mejor es oír que hablar. Porque Dios no hizo dos oídos y una sola boca. Menos mal que no hizo una sola boca. Y no nos hizo dos. ¿No? Porque Dios dice: tenés que oír más que hablar. A veces no escuchamos, hablamos y no oímos. Entonces, cuando Dios hizo nuestro espíritu, lo hizo para que por medio del espíritu humano que Dios sopló dentro nuestro, a través de ese espíritu Dios tenga contacto. Pero a veces cuando hablamos en la iglesia de estar en el
espíritu es simplemente hablar en lengua o sentir. No estamos hablando de eso. Muchos creyentes no han entendido esta revelación. El espíritu humano es parte de nosotros. Y ese espíritu humano ha sido creado para que tengamos contacto con Dios y recibamos a Dios en nuestra vida. Por eso en el libro de Juan, capítulo 4, Dios le dice a la samaritana que Dios es espíritu. Dios no es emoción. Dios es espíritu. Y los que le adoran tienen que adorarle. Dice que es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Pero ¿cómo yo puedo adorar en mi espíritu si ni siquiera sé que tengo un espíritu? Si ni siquiera sé que Dios sopló ese aliento de vida y que ese espíritu humano un día volverá a Dios, lo que de Dios volverá. Entonces muchas veces cuando decimos, bueno, en el espíritu, pensamos que es en comunión, en el espíritu pensamos que es cerrando los ojos, pensamos que es tratar de concentrarse. Muchas veces hemos pensado tantas cosas sin entender lo que el Señor nos dice. Pero Dios nos dice, le dijo al pueblo de Israel, ustedes serán gente de sacerdote, serán gente santa. ¿Qué es un sacerdote? Diga, un sacerdote es alguien que está muy cercano a Dios. Un sacerdote es alguien que está muy próximo a Dios. Es alguien que tiene contacto con Dios. ¿Cuántos creyentes hoy en día quieren tener contacto? Muchos no quieren tener contacto con Dios, solamente quieren que Dios los bendiga, que Dios les dé esto, que Dios los ayude. Pero hay otros que no, dicen, yo sé que Dios me va a dar lo que me quiere dar, pero para mí lo más importante no es lo que Dios me pueda dar, sino estar cerca de Él, tener contacto con Él, vivir con, ser alguien próximo a Él. No simplemente ser alguien lejano, que cuando necesito Dios, Señor, ayúdame, dame. No, ser alguien próximo. Cuando Dios dice, ustedes serán gente de sacerdote, ustedes serán gente que estarán cerca mío, gente que estarán próximo. Cuando estamos cerca de alguien, como un ser querido, no conocemos a esa persona. Usted no conoce al que está próximo a su casa, al que vive en su casa, al esposo, a la esposa. ¿No lo conoce? ¿No sabe cuándo está enojado? No hace falta que tenga un cartel, estoy enojado. Ya, usted ya sabe. ¿Por qué? Porque lo conoce, porque está próximo. También sabe cuándo está triste. Alguien que no conoce a la persona tal vez no puede a veces percibir si está triste, si está contenta. No, porque no la conoce. Pero alguien que es próximo sabe si esa persona está triste, si está enojada, si está alegre, sin que la persona le diga nada, porque es alguien próximo. Dios a veces está alegre, a veces Dios está enojado, a veces Dios está triste, y a veces su pueblo ni sabe qué es lo que Dios está sintiendo, porque simplemente a veces nos preocupamos en lo que nosotros sentimos, en lo que a nosotros nos sucede. Pero yo quiero ser alguien próximo a Dios, yo quiero ser un sacerdote, alguien, gloria al nombre del Señor, cerca a Dios. Según 1 Corintios capítulo 2 versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, aleluya, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2:10 dice que todos nosotros, dice que el único que escudriña, el único que sabe lo que hay en el corazón de Dios, usted y yo vamos a saber lo que hay en el corazón de Dios. Pero 1 Corintios capítulo 2 versículo 10 dice que el que sabe lo que le sucede a Dios, porque Dios no es solamente alguien divino y poderoso, a Dios le suceden cosas. Cuando dice que le suceden cosas, no estoy diciendo que Dios tiene fracaso, pero Él siente, Él está triste, Él está alegre, Él está a veces molesto por
Dice que el que conoce lo que hay en lo profundo de Dios es el Espíritu. Y ese Espíritu Santo viene a nuestro espíritu, no a nuestra emoción. Pero si yo no sé qué es mi espíritu, si yo no sé cómo abrir mi espíritu, yo sé cómo hablar, yo sé cómo manifestar mis emociones, pero el espíritu no se ha enseñado cómo manejar el espíritu, cómo moverse en el espíritu. Debemos ser personas que somos próximos a Dios y que nos convirtamos en uno con Dios, para conocer primero la voluntad del Señor. Hay gente que dice: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Bueno, Señor, si se quiere que me sirva, bueno, amén. Pero eso es creyente, está bien, no es malo esto. Es bueno eso, que usted busque la voluntad del Señor. Cuando usted va a trabajar, si usted trabaja, tiene un jefe, su jefe le va a decir: bueno, jefe, ¿qué quiere que haga? Haga tal cosa. Pero puede ser que alguien que es una persona que tiene sentimientos diga: jefe, está bien, jefe, no lo veo bien, ¿le pasa algo? Es decir, que usted se puede mover en calidad humana o en calidad solamente laboral. Usted puede ser una persona que busque la voluntad del Señor. Bueno, Dios, ¿qué quieres para esto? Bueno, amén, gracias, Señor. Pero un sacerdote no busca solo la voluntad del Señor, sino que va al corazón de Dios para saber qué le sucede a Dios. A veces vemos a las personas, decimos: esta persona es así, o esta persona es mala, pero no sabemos lo que le sucede a la persona. ¿Y por qué la persona a veces es como es? Porque algo sucede para que alguien sea como sea, algo está pasando. Algo está sucediendo. Dice que alguien vio una vez un animalito al costado de la ruta y que se bajó y el animalito lo quiso morder y alguien bajó otro más del auto y lo quiso agarrar y quería morder a todo. Y dijeron: qué malo que es este perro, vámonos. Pero un tercero que había ahí dijo: no, ese perro no es malo. O sea, decimos: qué malo que esa persona. Y entonces alguien de las tres personas, una se dio cuenta que ese perro tenía algo en la patita y que movía la patita y que tenía clavado algo en la pata del animal y el animal estaba mal, estaba así porque eso que era un pedazo de vidrio le estaba lastimando. Y claro, cuando las personas se acercaron, él les quiso morder, pero no porque él estaba atacando a la persona, sino porque él estaba con eso ahí. Y alguien lo agarró y lo sujetaron y le sacaron ese vidrio clavado, pobre, la patita del animal. Y entonces el animal no los mordió. ¿Me entiende lo que quiero decir? Dios sabe en esta mañana qué es lo que te hace hacer esa persona de mal carácter, qué es lo que hay clavado en tu corazón, qué es lo que hay algo ahí que te hace ser esa persona. El que escudriña lo profundo de Dios y lo profundo de nuestro corazón es el Espíritu Santo. Y si esa persona pudo percibir, perdónenme esta expresión, ¿no?, y le pudo sacar la patita del perrito ese vidrio, Dios en esta mañana, si vos lo dejás, va a sacar eso que hay en tu corazón, eso que te está lastimando, eso que te está doliendo, eso que hace que seas esa clase de persona que no debería de ser así. El que sabe el corazón de Dios es el Espíritu, y alguien que es un sacerdote no solo conoce la voluntad de Dios, sino que conoce el corazón de Dios, y cuando recibe, entonces es alguien que habla de parte de Dios. Muchos quieren ser profetas, muchos quieren hablar, pero no quieren, solamente quieren recibir la palabra y darla. Pero alguien tiene que hablar, pero no solo lo que Dios le dice, sino lo que el corazón. Pero ¿sabe para que eso suceda? Tenés que poner a Dios en primer lugar.
sacar a tu familia, porque ¿saben qué, hermano? Para muchos de ustedes los lazos familiares son buenos, pero ¿saben? Para muchos de ustedes que me dice Dios, no hay lazos familiares, hay atadura familiar. Entonces, Dios dice, el primer mandamiento es amarás. Dios no está diciendo que no ames a tu ser querido, pero el primer mandamiento es amar. Pero amar no es solamente que lo amo, sino que cuando llegue el momento de probarlo, lo pruebes con tus hechos, que amar más a Dios que a todas las cosas. Entonces ahí, cuando ordenes ese orden espiritual, entonces te vas a comenzar a ser alguien próximo a Dios. Y las cosas a tu alrededor no te van a molestar si tus familiares no te digan, no, porque vas a estar más preocupado en lo que siente Dios y Dios se ocupará de lo demás. Y Dios entonces comenzará a acercarse a ti y tú te acercarás a Él. ¿Sabe lo que significa ser alguien próximo a Dios? Significa que alguien, yo estoy cerca de esa persona. ¿Sabe lo que es el venir, Rodrigo? ¿Sabe lo que es el próximo? Venir, Rodrigo. Venir. Próximo significa que, date vuelta, ¿sí? Esto es el próximo. Y si yo le hablo, no necesito el micrófono, él me escucha, porque estoy próximo. Y yo le escucho. A veces decimos, me cuesta orar, no puedo escuchar la voz de Dios. Si yo estoy próximo de Él y yo le hablo, Él me escucha y yo le escucho, ¿cierto? ¿Cómo está bien? Pues toma todo. Porque yo estoy próximo a Él y Él está próximo a mí. No necesito esfuerzo para poder hablar, está ahí al lado mío. Él me puede escuchar y yo lo puedo oír también a Él. El problema de la oración, el problema de la comunión, no es ni los demonios, ni nada, es que muchas veces no estamos próximos a Dios y no podemos oír al Señor y parece que el Señor no nos escucha. Dios nos escucha es porque en la distancia, aleluya, que hay entre nosotros Dios. Pero Dios dice, ustedes me serán ministros, me serán sacerdotes, y un sacerdote es alguien que está cerca de Dios, que Dios lo escucha y Él escucha a Dios. No estoy hablando de sentir la presencia de Dios, que esto es muy lindo. Estoy hablando de algo muy más profundo, porque tú puedes sentir la presencia de Dios y no ser próximo a Dios. Porque a veces podemos sentir la presencia cuando Él se manifiesta, cuando Él nos toca, pero cuando volvemos a nuestra casa sentimos esa distancia con Dios. Pero hoy hay que quitar, por eso ustedes serán gente santa, en Éxodo, sacerdotes, gente santa. ¿Qué es algo santo? Lo que yo tengo que separar, porque santo significa separado, apartado para Dios. Significa que muchas veces no somos santos, no en el sentido de que andamos pecando, sino que no somos santos porque hay muchas cosas que se interponen entre nosotros, Dios. Y entonces santificar significa apartar, sacar todo eso para que, aleluya, que a veces esa distancia que hay con Dios son cosas, son personas, son emociones, son sentimientos. Y Dios no está diciendo que no ames a esa persona, pero que saque, que entre vos y Dios no haya distancia. No está diciendo que no ame a tu ser querido, no, pero que muchas veces estas cosas, las cosas materiales, las cosas de esta vida hacen una distancia con Dios y no podemos ser esa gente próxima. Un sacerdote es alguien que está próximo a Dios. Y como está próximo a Dios, Él lleva al pueblo, trae a Dios al pueblo. Tenemos que ser hombres y mujeres que traigan la presencia de Dios. Que cuando esa persona viene, usted dice, viene esa persona y yo siento que viene Dios con él.
esa persona llega, no porque esa persona sea mejor que alguien, sino porque esa persona está próxima a Dios. Y esa persona te trae a Dios, a tu vida, a tu casa. Que no necesita decir, yo tengo a Dios, yo soy profeta, ¿no? Que Dios está con él, y usted ve que dice la Biblia que Dios estaba con Jesús y él andaba haciendo bienes y milagros y todos sabían. Entonces necesitamos ser personas próximas a Dios. Esto es mucho más que recibir un ministerio, recibir un don, la Biblia dice que muchos en su nombre echarán fuera demonios y harán milagros, y el Señor dice, no te conozco. Es decir, recibiste un ministerio, pero nunca fuiste alguien próximo a mí, no fuiste alguien que estuviste cerca mío. Por esto no está diciendo el Señor, lo que está diciendo no es que no echemos fuera demonios, no está diciendo, pero que no pensemos solamente recibir un ministerio, recibir un milagro, recibir un don, sino el mayor don es vivir cerca de Dios. Para que nosotros, el sacerdote a donde va, él lleva a Dios. El pueblo de Israel no podía acercarse a Dios, pero el sacerdote presentaba las ofrendas y los sacrificios y después traía a Dios al pueblo. Era el que acercaba a Dios y el pueblo, era como el intermediario espiritual. Ellos no podían acercarse a Dios, pero el sacerdote era alguien cercano a Dios y que lo traía a Dios al pueblo, y el pueblo podía tener contacto con Dios. En el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 7, escuchen lo que dice el Señor. Porque, capítulo 2, versículo 7 de Malaquías, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. ¿Por qué? Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Dice que el sacerdote era como un profeta, como un mensajero que traía la palabra del Señor. Ahora, vamos a ver a un sacerdote en la Biblia. Necesitamos ver un sacerdote. Yo ya le expliqué rápidamente lo que es un sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Alguien próximo, cercano a Dios. Y Dios dice, ustedes me serán sacerdotes. Es decir, yo no quiero un pueblo distante, yo no quiero un pueblo lejos, quiero un pueblo cercano a Él. A medida más te santificas, más cerca estás, porque dice, seré gente santa. A medida que vos te limpias para Dios, más cerca vas a estar del Señor. Vuelvo a repetir, limpiarnos no es simplemente de las cosas pecaminosas, sino de las cosas que se interponen entre nosotros y Dios. Que a veces no son cosas pecaminosas, pero son cosas que no tienen que estar entre nosotros y Dios, pero lo están. Y nos están obstaculizando para entrar a una comunión más profunda con el Señor. Pero que en esta mañana esta palabra venga a nuestro corazón y diga, Señor, no, yo no quiero, como dice esa canción que canta la pastora, distante de ti, Señor, no puedo vivir, no vale la pena existir, no quiero ser alguien lejano, no quiero solamente que Dios me responda y me dé bendiciones, no, yo quiero más que eso, yo quiero ser alguien cercano al corazón de Dios, yo quiero sentir el latir del corazón de Dios, yo quiero estar cerca de Él, ser próximo a Dios. Tenemos a Juan el Bautista. Juan el Bautista era sacerdote. Su padre, Zacarías, era sacerdote. Decía el pecado de lado. Juan el Bautista era sacerdote. Vamos a Marcos capítulo 1, escuchen. Porque era un sacerdote, sí, pero un sacerdote diferente. Marcos capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Verso 2. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz,
el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, lo que cantamos hoy, enderezad sus sendas. Dice la Biblia, y que Juan, dice que predicaba el evangelio, Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Dice que él predicó el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Fíjese el versículo 1, su ministerio era el principio del Evangelio de Jesucristo. Escuchen. ¿Saben lo que? Y escuche esto, porque usted va a entender. ¿Saben lo que tenía que hacer naturalmente Juan el Bautista? ¿A dónde debería estar él? Humanamente y naturalmente y normalmente, él no tenía que estar en el desierto. Decir al que está a tu lado, él no tenía que estar ahí. No estoy contradiciendo, solo le estoy explicando un principio. Entonces preguntarle al que está, entonces, ¿y a dónde tenía que estar? Él tenía que estar con su padre Zacarías, porque él era hijo de sacerdote. Él tenía que estar en el templo, porque Zacarías era sacerdote y era hijo de sacerdote. Él tenía que estar preparándose con su padre en el templo, aprendiendo los sacrificios, aprendiendo las ofrendas, preparándose para ser un sacerdote. Pero en vez de estar ofreciendo sacrificios y ofrendas en el templo, estaba en el desierto bautizando. Es como si te dice, bueno, mi papá tiene un oficio y el padre enseña al hijo su oficio y mañana el hijo continúa el oficio. ¿Cómo se pasa? Creo que hay gente que tiene, el padre tiene un oficio y después el hijo tiene otro oficio. ¿Cómo es que se pasa el oficio de un padre a un hijo? Y estando con el padre y aprende y mañana el padre dice, mirá, ¿viste cómo hago yo? Bueno, así tenés que hacer vos. Y mañana ese hijo sigue ese oficio aprendiendo al lado de su padre. ¿Dónde tenía que estar Juan el Bautista? En el templo. ¿Con quién? Con su padre. Decirle al que está a tu lado, tal vez vos no tenías que estar hoy acá. Pero Dios dijo, no es que te quede, no es para que te quedes en Catán y te quedes en Ballester. Porque lo normal sería que usted diga, bueno, me congrego en una iglesia cerca de mi casa. Lo normal sería que Juan el Bautista estuviera ahí en el templo con su padre, aprendiendo a hacer los sacrificios, a hacer las ofrendas. Pero él no estaba ahí en el desierto porque era rebelde, sino porque Dios lo quería ir. Levanta tu mano y dice, yo estoy acá, no por rebelde, sino porque Dios quiere hoy, en esta mañana, me trajo para que yo esté acá, en este lugar. Pero dice, no, pero vos sos de Catán, no, yo soy de Cristo, y yo voy a estar donde Dios me traiga en esta mañana. Dios me quiere en este lugar. Dios lo quería a Juan en el desierto, y decirle gracias. No importa que alguien diga lo que diga, lo importante es que vos digas, Señor, a donde vos quieras que yo esté, ahí voy a estar. En lugar de servir con, y no es que no amaba a su padre, pero en lugar de servir con su padre Zacarías en el templo, Juan se quedó en un lugar silvestre. Allí estaba el templo, allí estaba la urbanización, las casas, los lugares para, había, como podemos decir hoy, almacenes. Antes en el campo eran los almacenes ramos generales, donde usted encontraba todo, ¿no es cierto? Bueno, allí, allá en Jerusalén, él podía comprar pan, él podía comprar alimentos, pero allí en medio de la nada no tenía nada, pero ahí estaba.
¿A dónde estaba? En un lugar silvestre. Se vestía de ropa tosca, común. Comía comida silvestre. Porque allí en el desierto había langosta y miel. Y eso comía. Amén. Porque si uno va al campo tiene que comer lo que hay. Y la gente del campo, al medio del campo, a veces allí como en Santiago hay gente que vive en el medio del monte. Allá no está el mercado chino, allá no está para comprar. Y allá entonces tienen que matar un animalito y comer lo que hay allí, lo que pueden comer. De vez en cuando van al pueblo, compran paquetes de harina, pero y comen de lo que tienen, de lo que siembran, de lo que cosechan. Y entonces Juan el Bautista estaba allí comiendo miel silvestre, estaba vestido de ropas comunes, estaba viviendo una vida en una obra como si fuera un lugar salvaje. ¿Por qué él estaba ahí? Porque Juan el Bautista estaba marcando el fin del sacerdocio del Antiguo Testamento. Y estaba marcando, Juan viene a ser el sacerdote, porque él era sacerdote, del Nuevo Testamento. En Juan viene la transición. Juan, él tenía que estar siendo un sacerdote de la ley, pero como estaba llegando el Evangelio de Cristo, el nuevo tiempo, el tiempo de la gracia, Juan era un sacerdote, Juan era un sacerdote del tiempo de la gracia, no del tiempo de la ley. Si no hubiera sido del tiempo de la gracia, si no hubiera sido el tiempo de la ley, él no tenía que estar ahí, él tenía que estar allí con su Padre. Pero como él era el sacerdote de la gracia del tiempo nuevo, y nosotros como creyentes tenemos que estar en este tiempo nuevo. Y pero bueno, antes lo que ya pasó, pasó, lo que recibiste, recibiste, y lo que estaba mal, y lo que estaba bien, es un tiempo nuevo. Y tenemos que vivir ese tiempo nuevo que Dios nos está dando para vivir. Diga conmigo, estoy en un tiempo nuevo. Espiritualmente en mi vida, en un lugar nuevo, en una casa nueva, todo ha hecho nuevo. Dios dijo, Dios cuántas veces te dijo que iba a hacer nuevas todas las cosas, y lo está haciendo. Te dio pastores que no conocías, te dio un lugar donde ni siquiera pensaba que no sabía, ni siquiera quién era. Amén, pero ahí está, porque Dios te puso, así lo hizo con Juan. Él también pensaba en su mente, bueno, voy a seguir con mi padre. Allí dice Dios, no, vos vas a estar en el desierto, porque vos vas a ser un sacerdote diferente. No vas a ofrecer sacrificio, en vez de ofrecer animales, vas a bautizar, vas a predicar arrepentimiento, vas a predicar el arrepentimiento de pecado, el arrepentimiento, y vas a bautizar, en vez de estar matando animales y ofreciéndolo en el altar. Aleluya, vas a estar bautizando a aquellos que esperan al Salvador, aquellos que esperan al Mesías. Porque tal vez muchas veces hemos leído de Juan el Bautista, pero no hemos entendido este aspecto espiritual. Él estaba dando fin al sacerdocio del Antiguo Testamento y estaba dando comienzo al sacerdocio del Nuevo Testamento. Entonces, como sacerdote del Nuevo Testamento, por eso dice principio del Evangelio de Dios, del Señor Jesucristo. Es decir, lo que está diciendo Marco, que ahí comienza el Evangelio, ahí comienza el tiempo de la gracia, y ahí entonces está Juan el Bautista como sacerdote, no ofreciendo al sacrificio cordero, porque ahora él mismo presentaría el cordero. No un animal, sino al mismo Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y ahora él estaba allí como sacerdote, no ofreció ni toro ni machos cabríos como sacrificio. Vamos al libro de Hebreos capítulo 10, versículo 1, y entendamos este principio que hoy Dios nos está diciendo. Es un tiempo nuevo para tu vida. Tiene que ser un tiempo nuevo. Lo que ya pasó, pasó. Y Dios en esta mañana te trajo para un lugar donde vos no esperabas, para darte una palabra y para decirte, es un tiempo nuevo. Pero nuevo de verdad, en todos los aspectos.
Hebreos capítulo 10 dice, verso 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan, De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Escuche el verso 3. Pero estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados, escuche esta parte, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Cuando se sacrificaba un animal, cubría, tapaba el pecado. Cuando en el Antiguo Testamento el sacerdote mataba un animal por el pecado, Dios cubría el pecado quedaba cubierto delante de Dios por esa sangre. Pero la sangre del macho cabrío, de los toros, de todos estos animales, no podía, solamente la sangre del Cordero de Dios la que puede quitar. Por eso él, como sacerdote del Nuevo Testamento, un sacerdote no podía ir al altar sin un animal. Ya habían elegido el animal perfecto, como hablamos, lo explicamos la otra vez, y entonces el sacerdote tenía que llevar ese animal para ofrecerlo. Juan el Bautista, como sacerdote en el Nuevo Testamento, él no ofrecería machos cabríos, él no ofrecería toros, él no ofrecería cordero, pero estaba en el desierto y de repente viene el cordero y dice, yo como sacerdote del Nuevo Testamento, ahí está, este es el Cordero de Dios, que no es que tapa el pecado, este es el Cordero de Dios, el cordero que se sacrificaba era para quitar el pecado del pueblo. Así que cuando el sacerdote sacrificaba el cordero, la sangre se cubría el pecado del pueblo de Israel. Pero Juan el Bautista dice, como sacerdote universal, este cordero que es Cristo no va a quitar el pecado de alguno, va a quitar el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que este sacerdocio es perfecto, es decir, que esto es algo muy grande y poderoso. Así que ofreció ese mensaje a Cristo como el Cordero. ¿Cuándo vinieron los animales a hacerse sacrificados en el Antiguo Testamento? Cuando el hombre pecó. La caída del hombre hizo que los animales fueran ofrecidos a Dios. Amén. Después de la caída del hombre, todos los sacrificios animales eran ofrecidos por el hombre a Dios. Pero en verdad representaban a un verdadero cordero que habría de venir. Esta sangre tapaba el pecado, pero no lo quitaba. Pero vendría un verdadero cordero que quitaría el pecado. Así que en el Nuevo Testamento, los pecadores son salvos. Y ahora, los que aceptan a Cristo, nosotros venimos a hacer esos sacrificios vivos para Dios. En el Antiguo Testamento el pueblo estaba esperando que el sacerdote trajera un animal y lo sacrificara. Pero en el Nuevo Testamento, en el sacerdocio del Nuevo Testamento, no traemos aquí, usted no trae un cabrito o una oveja. ¿Por qué no traemos un cabrito y una oveja? Porque eso era en el Antiguo Testamento. ¿Pero acaso Dios nos pide ofrenda y sacrificio como en el Antiguo Testamento? Sí. Claro que el único que quita el pecado es el Cordero de Dios, el único sacrificio. Pero Dios no nos pide sacrificio porque ya hay un sacrificio, pero sí nos pide ofrenda como el pueblo traía. ¿Y dónde están esos cabritos que sean como ofrenda? Somos nosotros. En el Nuevo Testamento cada creyente es ese animal que ha de ser ofrecido a Dios. Escuchen lo que dice en Romanos capítulo 15, versículo 16. Pablo fue
Pablo fue un sacerdote, un apóstol y un sacerdote del Nuevo Testamento. Y Pablo predicaba a los gentiles. ¿A quién predicaba Pablo? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no eran los judíos, los que no eran el pueblo de Dios. Nosotros. Y dice Romanos 15, ¿lo tiene 16? Dice, para ser ministro, ¿de quién? De Jesucristo. ¿A dónde? A los gentiles. Ministrando el Evangelio de Dios, predicando el Evangelio de Dios. ¿Me van siguiendo? Para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Es decir, que hoy en día usted ya tiene que traer, como el pueblo tenía que traer un animal y darle al sacerdote. Hoy esa ofrenda soy yo. Hoy esa ofrenda tengo que ser yo me tengo que entregar. No es que yo me entregué al Señor, esto es una entrega cada día, es una entrega diaria, personal, todos los días. No puede decir, bueno, es que necesito santificarme cada día. Usted no puede decir, bueno, porque ayer me lavé los dientes, ayer me lavé la cara. Hoy necesita entonces el aseo del cuerpo, la limpieza, es todos los días. No pueden decir, no, pero ¿para qué me voy a lavar? Me voy a bañar si el mes pasado me bañé. ¿No es cierto que no? Espero que no haya nadie que vino hoy y diga, no, pastor, hace 2 meses que no me baño. Ya lo vamos a sentir. No. Y muchas veces espiritualmente dicen, pero yo ya pedí perdón, yo ya no, esto es todos los días. No simplemente porque, escuche, porque a veces hay una equivocación, mucha equivocación. No, porque yo no hace falta que... Yo te voy a explicar algo. Si usted trabaja, usted va a transpirar y va a sudar. Ese sudor tiene olor, porque el cuerpo suda, ¿o no? Pero si no hace nada, ¿no le sucedió, hermano, que trabajó y transpiró y llegó y a la noche se sacó la remesa y uy, qué olor, va solita la barba? ¿No le sucedió? Pero si no hagas nada, el cuerpo humano necesita ser limpiado. Nosotros necesitamos ser purificados no simplemente porque hicimos algo malo, porque nuestra naturaleza caída está contaminada. Y lo que contamina no es simplemente lo que hagamos al exterior. Dios dice que lo que contamina es lo que hay dentro del hombre, el hombre caído. Entonces, así como el cuerpo necesita limpiarse y asearse cada día, así también, porque el cuerpo acumula transpiración, acumula olor, así también nuestra vida espiritual necesita ser ofrecida como sacrificio. Así que no mire simplemente si ofendiste, simplemente si te enojaste, aunque no hayas nada hecho, nada de esto. Necesitamos ser purificados y necesitamos ser esa ofrenda que vamos a traer al Señor. ¿Qué vas a hacer si traes unas ofrendas? Esa ofrenda que trajiste, ¿qué vas a hacer? Este billete todo roto. Porta, total, yo lo meto en el ofrendero, ¿quién sabe? No, vas a dar el mejor que tenés porque es para el Señor. Y algunos hacen así cuando la ofrenda. No hagan así porque tiene una. Dóblelo bien y póngalo. Porque algunos hacen la ofrenda así, ¿vio? A vos te va a gustar. Mire que no estoy diciendo cuándo usted da, porque eso es cada uno porque yo no soy esa clase de predicador. A vos te va a gustar que si vos vas al almacén y pagás con 1000 te tienen que dar 500 de vuelta, ¿no? Venga el carnicero, ¿cuánto es bueno? Toma, agarra el vuelto tuyo y agarra. Toma. ¿Vos qué le vas a decir al carnicero? Gloria a Dios, gracias. Así que escúchame. ¿Por qué me das esto así? ¿A usted le gustaría
Entonces cuando usted dé para el Señor, no haga así un poquito de algo, así tírelo, porque no es una basura, es la ofrenda para el Señor. Y si vos vas a dar, tu vida va a ser como ofrenda, lavarla, purificarla, limpiarla con la sangre de Cristo. Señor, dice Pablo que nosotros los gentiles somos ofrenda a Dios. Así que yo como ofrenda me voy a santificar, porque Dios dice, aleluya, no una ofrenda, no un animal contaminado, una ofrenda pura, una ofrenda limpia. Entonces usted diga, Señor, me voy a limpiar, me voy a purificar, porque yo quiero ser esa ofrenda para el Señor, no una ofrenda de cualquier manera. Si para hacer ofrenda hay que limpiarse, ¿cuánto más si usted va a servir, va a levantar una oración? No puede venir de cualquier manera, enojado con el esposo, con la esposa, con el pastor, enojado. No, hermano. Porque el sacerdote cuando llegaba miraba la ofrenda, si la ofrenda no estaba, si el animal estaba con defecto, no, este animal no sirve, trae un animal sin defecto. Muchos dicen, lo importante es servir a Dios. No, no hay que servir de cualquier manera. Porque Dios no va a aceptar tu servicio. Entonces hoy en día hay muchos, perdone que diga, no estoy criticando a la muchos pastores y pastoras que su vida es un desastre y ellos están así sintiendo. Entonces mucha gente dice, si eso es la iglesia, no, eso no es la iglesia, es el hombre, pero si eso, entonces mucha gente a veces no quiere saber nada con él porque ve si esto es un desastre y entonces no se confunda, es el hombre, no es Dios. No es de cualquier manera que vas a servir a Dios, no es de cualquier forma, no es así nomás, no. Podés servir, podés cantar, pero yo te puedo asegurar algo, Dios no va a recibir ese servicio, Dios no va a aceptar ese servicio y no te va a servir de nada. ¿De qué te sirva que vos trabajes todo un mes en un trabajo y que llegue al fin de mes y diga, no soy empleado, no te voy a pagar porque no te contraté? ¿De qué te va a servir? Antes de ser un sacerdote, antes de ser un ministro, antes lo importante es que yo pueda llegar a ser una ofrenda aceptable, una ofrenda agradable, que yo pueda ser alguien, que Dios pueda recibirme. ¿Qué dice Pablo? Para que los gentiles sean ofrenda agradable. Es decir, que cuando Pablo presenta a los gentiles, estos gentiles, Dios diga, sí, lo recibo. Sea algo agradable por el Espíritu Santo. Qué profundas que son las cosas de Dios y no son así nomás, no importa. Lo importante es que para todo lo que para él, no es así. No, total, lo importante es que para Dios sí, pero no es lo sobra, no es así. Tiene que ser una ofrenda santificada por el Espíritu Santo. Tiene que ser alguien que Dios esté santificando para que Dios lo reciba. Por eso a veces vemos muchas cosas y no vemos el obrar de Dios. A veces en muchos lugares, por misericordia, Dios hace una cosa, pero no estamos viendo las cosas sobrenaturales porque a Dios no le está agradando. No es que porque en la iglesia el pastor Pablo, el pastor exigente, no es el pastor, es Dios. No, porque acá sí, acá no importa, acá vos podés pelearte con medio mundo y cantar y predicar. No, allá no, porque allá, porque el pastor es medio duro. No es el pastor duro, ni la pastora, es la palabra del Señor. Es que Dios dice que tiene que ser una ofrenda santificada, tiene que ser una ofrenda que agrade a Dios, que tu servicio, que tu oración, que lo que tú hagas, Dios diga, me agrada, me está gustando, y no que diga, Dios me desagrada. Decirle en esta mañana, santifícame, Señor, límpiame, porque yo quiero ser esa ofrenda agradable, yo quiero ser alguien agradable a ti.
ser alguien, quiero ser esa ofrenda que el Espíritu está santificando, quiero ser alguien próximo a ti, quiero ser, aleluya, que tú recibas con agrado esa ofrenda. Dice que cuando Abel ofreció esa ofrenda, Dios la recibió con agrado, pero la ofrenda de Caín la recibió con desagrado. Todos sabemos que Caín tenía algo en su corazón contra Abel. De nada nos sirve cantar, ni predicar, ni ser predicadores si tenemos algo en nuestro corazón contra alguien. Dios no lo va a recibir. No se la recibió a Caín y no se la va a recibir a nadie. Para eso necesitamos hoy que Dios limpie nuestros corazones. Es duro, pero es la verdad. ¿Qué quiere que te diga? Sí, seguí así, que Dios lo está recibiendo. No. ¿Y qué pasa? Que en mi iglesia no importa lo que te digan en la iglesia, ni lo que yo te diga, sino lo que la palabra de Dios dice. Juan vino para un tiempo nuevo, para cosas nuevas. Juan no estaba en el templo, estaba en el desierto. Dios nos trajo para cosas nuevas. No querramos, y Juan, que era hijo de sacerdote, no es que trajo un cabrito, no trajo nada de allá. Aleluya, porque aquí era todo nuevo. No había cabrito, no había altar, no había agua y bautismo. ¿Qué te está diciendo Dios? Dios te está trayendo para un tiempo, nada, porque lo que ya deja, no traigas nada de lo de antes. Si algo te sirvió, fue para aquel tiempo, pero ahora Dios te está trayendo a un tiempo. No, porque yo antes, olvídate de lo antes, y ahora es un tiempo nuevo, es un periodo nuevo, donde todo es para gloria de Dios, donde todo va a ser diferente, dice el Señor. Eso es un verdadero cambio. Tiene que haber un cambio en todos los aspectos de nuestra vida. Para eso Dios nos trajo en esta mañana. Y esto no es que el pastor te quiere cambiar, no, es el Señor. Y si te abrís y decís, Señor, sí, yo quiero un cambio. Si yo te voy a seguir, yo no quiero vivir un evangelio a media, no quiero ser un cristiano. No, para eso no, yo quiero ser algo diferente, Señor. Quiero ser alguien que marque la diferencia. Porque para ser uno más así como, no, Señor, ya basta. No, yo no quiero. ¿Por qué usted cree que hay poco acá? Porque no todos quieren este desafío. Todos quieren el montón y ser más del montón y ser un desastre. Pero Dios dice, me seré gente santa, me seré sacerdote, me seré gente diferente. Y esto no es para todos, esto no es para todos, esto no es para todos. Pero gloria a Dios. Sí, Señor, sí. Estoy escuchando algo que no había escuchado. Porque a mí me dijeron que bueno, que Dios te escucha. Sí, Dios te escucha, pero no significa que Dios te escuche y esté aprobando lo que vos estás haciendo. No, porque Dios le responde. Dios es bueno y Dios manda la lluvia sobre todo. ¿Manda la lluvia sobre todo? Gente buena, gente mala. No, cuando llueve, no cae la lluvia sobre el trabajador, sobre el ladrón, no le moja la misma lluvia. No le cae la lluvia al estafador, al que mata y al que no mata también. No, a todos nos cae la lluvia. Entonces a veces Dios en su misericordia, pero no significa que Dios esté aprobando todo lo que estés haciendo. No significa que Dios esté de acuerdo con todo. No. Entonces es hora que alguien lo hable, es hora que alguien lo diga, es hora que alguien se pare en el nombre del Señor y diga, no, basta. Eso no es el Evangelio, porque aún la gente que no es creyente se da cuenta que eso no es el Evangelio. ¿Usted cree que la gente que está en el mundo, bueno, no conoce Biblia, pero perdone la palabra, ¿usted cree que la gente del mundo es tonta? No se va a dar cuenta, hermano, que esto, si es un show, si es un juego, la gente se va a dar cuenta. Hay gente que no quiere saber nada con el Evangelio porque se da cuenta que es un negocio y todo dinero y que esto y lo otro. La gente se da cuenta. El problema no es que
que no se pueda ofrendar, el problema no es que no se pueda colaborar, el problema no es que la obra no necesite. Eso es una cosa, y Dios bendice, y Dios respalda, y Dios bendice al dador alegre. Pero una cosa es diferente eso, y otra cosa cuando se transforma en un negocio, en un comercio. Que la obra necesita, claro, que la obra necesita ser ayudada, que claro que sí, debemos de, pero una cosa es eso, y otra cosa cuando se enfoca en el comercio, en la mercadotecnia, y todo lo que no importa, no ve al hermano, sino en vez de ver al hermano ve un signo peso, un signo dólar. Entonces eso está mal. Porque la iglesia no es un banco, no es un almacén, no es una casa de cambio, es la casa de Dios, donde lo más importante es la palabra del Señor, lo más importante es el Espíritu Santo, en lo que Dios dice. Pero alguien tiene que decirlo. El Señor Jesús vino en una nueva dispensación, la cual puso fin a la vieja dispensación y comenzó, la dispensación de la gracia. ¿Sabe con quién comenzó la dispensación de la gracia? Con Juan el Bautista. No estaba en el templo, donde estaba en el desierto. Decimos, no estoy en mi ciudad, estoy en Pilar, un nuevo tiempo. Pero está loco, vos dices, alguien le puede decir, pero está loco, no hay acaso iglesia en González de Catán, no hay iglesia en Nayib Bayetet, capital. Sí. Alguien le puede decir, Juan, está loco, Juan, está loco. ¿Qué vas a hacer en medio del campo allá a hablar? Allá. Cuando vos podés estar con tu papá en el templo bien, comiendo, con que tu mamá te cocine, amén, comiendo tranquilo. ¡Qué loco, Mario! Te vas allá, podés a 2 cuadros tener una iglesia, salir y vas a comer allá hasta Pilar. Y los días de Santa Cena llegan a las 5 de la tarde, está loco. ¿Estás loco, Juan? No, no estoy loco, estoy donde Dios me quiere, y lo que yo estoy recibiendo, aleluya, puedo comer después, puedo llegar más tarde, eso es lo de menos, pero lo que yo estoy recibiendo, lo que Dios está haciendo en mi vida, eso no tiene precio. La comida va y viene, las horas van y vienen, pero lo que Dios está haciendo en mí, eso es algo glorioso, eso es algo poderoso. ¿Cómo es posible que no me di cuenta? Miré la distancia, miré que era lejos. ¿Cuánto tiempo podía haber estado recibiendo la bendición en este lugar? Y estuve retrasando, pero hoy no me importa. Si Dios me quiere allí en el desierto, allí donde tenía que estar Juan, pero allí estaba con Dios. Dios estaba con él y Dios lo estaba usando. A donde Dios te ponga, decirle, Señor, no importa, yo quiero estar en tu voluntad, yo quiero estar donde tú quieres que yo esté. Es un tiempo nuevo, 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 es un tiempo nuevo. Antes, Juan, vos estarías con tu papá allí, pero ahora no, vos tenés que estar acá en el desierto, vos tenés que estar, no importa que estés solo, no importa, amén. Como estaba Juan en el desierto solo. No importa si por hacer la voluntad de Dios quedaste solo, no importa, pero no estás solo, estás con Dios. Es mejor estar solo que mal acompañado, es mejor estar solo pero con Dios, es mejor estar solo pero con la presencia del Espíritu Santo. ¿Estaba solo? Sí. Y su papá allá, y su mamá allá, y su hermano allá, y él acá solo. Pero él no estaba triste. Él estaba contento porque el Espíritu de Dios lo había llevado allí. Así que usted esté contento en esta mañana. Usted gócese y alégrese y diga gracias, Padre, gloria a Dios.
Entonces cuando usted entiende eso, usted no dice, ay, qué lindo. Hasta va a disfrutar cuando venga, va a disfrutar el paisaje, qué lindo los árboles, qué linda la ruta, usted va a ir, va a venir contento. ¿Por qué? Porque usted está disfrutando. Porque usted está entendiendo que es un tiempo nuevo. Romanos 1 dice que Pablo era siervo de Cristo. Jesús, llamado apóstol, apartado para el Evangelio. Eso mismo hay. El Evangelio de Dios es el tiempo nuevo. Y en Efesios capítulo 3, versículo 8, Pablo, escuchen lo que dice Pablo en Efesios 3, 8. A mí, que soy menor que el más pequeño, Efesios 3, 8, pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice que Pablo fue apartado. ¿Para qué fue apartado? Para el Evangelio de Dios, para dar las riquezas de Cristo, para predicar el Evangelio de Cristo. Se considera que los 4 evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, se considera que el libro romano es el 5.º evangelio, porque el romano dice el evangelio, entonces el libro romano, aleluya, los primeros 4 evangelios hablan del Cristo cuando vivió en la tierra, de su muerte, de su resurrección, pero el Evangelio de Romano habla desde Cristo resucitado y que ahora en el Espíritu está dentro de nosotros. Así que entonces Pablo era predicador del Evangelio de Romano, del 5.º Evangelio. Romano 8.2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. El Evangelio de Romano no es el Cristo que estaba en Jerusalén, sino es el Cristo subjetivo, el que está dentro de nosotros. Como hablamos el día domingo, no es la historia con el hombre, sino dentro del hombre. Y entonces ahora Pablo nos presenta este Cristo subjetivo, el Evangelio de Dios. El Evangelio es Cristo dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora en el Evangelio de Romano, escuche, que cuando nosotros recibimos el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios, como decía Marco, pero como dice Romanos 1.1, que Pablo fue llamado para ser apóstol para el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios consiste en llamar a pecadores como nosotros lo éramos y ser transformados en hijos de Dios por el Espíritu Santo. Y ahora que nosotros somos hijos de Dios, tenemos que cumplir esta función, no solamente de ser lavados y perdonados, sino tenemos que llegar a ser sacerdotes, a ser personas próximas a Dios. Gloria a Dios, en Cristo, Dios me perdonó, Dios me salvó, pero ahora yo no me... Porque muchos creyentes quedaron con eso en el Evangelio. Dios los salvó, los perdonó. Esto es lindo y maravilloso. Pero no nos tenemos que quedar con eso, tenemos que llegar a ser próximos a Dios y transformarnos en sacerdotes del Señor y transformarnos en ofrenda santa, agradable a Dios. Todo esto es el Evangelio. Eso es el Evangelio completo. Por eso hay creyentes que a veces no pueden tener una gran victoria porque no le han predicado el Evangelio completo. Pero el Evangelio completo consiste en esto. Y Pablo dice, para ser ministro a los gentiles, es decir, que Pablo era un sacerdote que llevaba a los pecadores a Cristo como ofrenda, agradable. Amén. Para el Espíritu Santo santificar esa ofrenda. Amén. Entonces Pablo era un sacerdote. Diga, Pablo era un sacerdote del Evangelio de Dios. Él no era un sacerdote del Antiguo Testamento. Él era un sacerdote del Evangelio de Dios, como lo fue Juan el Bautista. ¿Cuántos dicen amén? Y en vez de ofrecer ofrenda, predicaba el Evangelio. Pablo predicaba el Evangelio. Juan el Bautista predicaba, dice, arrepiéntanse. Significa que en el Evangelio del Nuevo Testamento, el arrepentimiento es algo que se tiene que predicar.
Hay que arrepentirse, hay que cambiar. Entonces, para nosotros predicar el arrepentimiento y exhortar es parte del Evangelio. Esto, cuando dice arrepiéntanse, cambien de vida. Ese es el Evangelio. Si el mensaje que te predica no hay arrepentimiento, no es el verdadero Evangelio. Así que cuando nos predican de arrepentimiento y nos hablan, esto no tiene que molestarnos, esto tiene que agradarnos, porque es el Evangelio. Juan le decía a este sacerdote, el primer sacerdote del Nuevo Testamento, venían esos hipócritas y esos fariseos. Y Juan le decía, generación de víboras, arrepiéntanse. Era duro. Pero ellos querían bautizarse, pero no querían cambiar. Entonces, bautizarse no es solamente pasar por agua, es cambiar. Si te vas a bautizar es porque vas a cambiar. Si no quieres cambiar, ¿para qué te vas a bautizar? Ah, yo me quiero bautizar, te quedé en un baño. Bautismo para arrepentimiento. Amén. Entonces, escuche, a través de Pablo no era solamente un predicador, él era un sacerdote. Y a través de ese servicio sacerdotal que Pablo ofrecía en su ministerio, muchos gentiles que estaban inmundos, contaminados, eran santificados y eran presentados. Nuestra meta no es simplemente que usted sea bendecido, mi meta es que usted llegue a ser esa ofrenda para Dios, que usted pueda ser ese sacerdote para Dios. Estamos entrenando un pueblo, estamos preparando un pueblo, no solo para ser bendecido, sino para ser próximo a Dios, para recibir cosas, aleluya, que nunca hemos recibido. Es muy diferente al Evangelio que están predicando. Pero esto no es algo que viene de hombre, esto no es algo que viene, aleluya, por el estudio humano, esto es por la revelación. Que si Dios no nos revela esta palabra, no la entenderíamos. Ahora nosotros tenemos que ser, yo quiero hacer esa ofrenda. Señor, yo era inmundo, yo era pecador, estaba perdido, ahora fui santificado. Ahora, por un lado, yo quiero hacer esa ofrenda. Pero también por otro lado quiero ser ese sacerdocio que vivo próximo a ti. En el tiempo nuevo, las cosas diferentes. Las cosas tienen que ser diferentes. Por eso Dios nos trajo a este lugar en un tiempo nuevo. Aquí no hay acá no estamos peleando que me digo y que no me digo, que estas cosas no existen, porque en el tiempo nuevo va a haber lucha, claro que va a haber lucha. Pero no de ese tipo. Me dijo, que no me dijo, acá no existe eso. ¿Por qué? Porque es un tiempo nuevo. Porque ya vimos cómo el chisme, cómo los celos, cómo la envidia destruyen la obra de Dios, destruyen. Entonces acá nosotros no venimos acá, esto es para nosotros es algo diferente. No estamos aquí peleándonos con otros, eso no tiene que, porque es un tiempo nuevo. Pero ¿será que existe una iglesia donde no haya chisme? Sí. Pero para que no exista el chisme tiene que los pastores no ser chismosos. Usted nunca como pastor me va a escuchar que yo hable con un hermano y hable a un hermano le hable mal de otro hermano. Ni como pastor que yo le cuente al hermano lo que el otro hermano me... No, eso no es de un ministro. Pero esas cosas suceden hoy en día dentro del... Es todo. A veces hay más chismerío dentro de la iglesia que afuera. Qué triste. Pero decidió no me llamó para esto. Es un tiempo nuevo, es todo nuevo, eso no existe, gloria a Dios, es un tiempo nuevo. Que el chisme va a existir
medio nuestro, no entre nosotros, no, entre nosotros no. No. Así que Pablo dice, Romanos 6:19, el Evangelio de Romano: hablo como humano, no por vuestra humana debilidad. Así que como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Romanos 6:19. Fíjese qué palabra, fíjese que lo que estamos hablando lo estamos respaldando con la Escritura. Pablo era un modelo del sacerdocio del Evangelio en el libro de Romanos. Él dice, gloria al nombre del Señor, que hoy tenemos que ser esas ofrendas, tenemos que ser transformados y santificados para el Señor. Y que ahora nosotros seamos sacerdotes. Por eso hemos leído en primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de que nuestros sacrificios, nuestras ofrendas tienen que ser aceptables. Entonces llegamos a un punto donde tienes que decir al Señor, perdóname, porque muchas veces te presenté una ofrenda que no era agradable. Te presenté mi vida como ofrenda y no la aceptaste. Perdóname, yo creí, Señor, yo te pido que me perdone. Pero a partir de hoy yo quiero, si voy a ofrecer mi vida como ofrenda, yo quiero que sea aceptada. Yo quiero que tú la santifiques, que tú la limpies, que tú la purifiques. Perdóname porque muchas veces te ofrecí una ofrenda que no fue agradable a ti. Porque tenía muchas cosas dentro de mi vida y yo pensaba que, bueno, me justificaba. Ya voy a cambiar, pero hoy estoy entendiendo algo que no entendía. Ya no quiero, perdóname, Señor. No quiero más ofrecerte una ofrenda desagradable. No quiero, Señor. Quiero ser esa ofrenda aceptable. Quiero como sacerdote ofrecerte mi vida. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Quiero ser ofrecido. Aleluya. Como sacerdote para Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero dar una ofrenda que te agrade a ti. No quiero dar, perdóname, Señor, porque a veces no te agradó lo que yo te di. Yo pensaba que sí, total, como dicen algunos, no importa que no importa que, si total es para Dios, no es así. Porque muchas veces hemos escuchado eso, no importa, total, sí, para Dios lo que importa es que no, dice ofrenda aceptable. Ofrenda que acepte, que Dios la acepte, que Dios la reciba. Significa, cuando dice ofrenda aceptable, significa que hay ofrenda que Dios no las está aceptando. Si no diría todas las ofrendas las acepta, pero dice aceptable. Está diciendo que hay ofrendas que son aceptables y otras no son aceptables. Está diciendo que hay ofrendas que son agradables y otras son desagradables. Señor, perdóname si te ofrecí una ofrenda desagradable, si te ofrecí algo que te desagradó, perdóname en esta mañana. Perdóname, ten misericordia de mí. Quiero ofrecer sacrificios espirituales, santos, limpios. Quiero ser santificado, quiero quitar todo lo común, quiero sacar las cosas materiales, las cosas familiares, quiero sacar todo lo que se interponga, porque esto me va a contaminar la ofrenda, esto se va a mezclar contigo. Yo no quiero que mi ofrenda sea para ti, yo quiero, aleluya, que lo que sea para ti sea exclusivo para ti, agradable para ti, solo para ti, es para tu gloria. ¿Sabe lo que es una ofrenda agradable a Dios?
a Dios. Póngale, yo le explico. Estos equipos que nosotros compramos se compraron para alabar a Dios. Todo eso se compró, la guitarra, para alabar a Dios. Esto es del Señor, porque han sido consagrados al Señor. Ya que me dice, pastor, tenemos un cumpleaños de 15 años, ¿me presta la silla? No. Las sillas de iglesia no son para el cumpleaños, ni son para la casa de Dios. No me presta esos parlantes para... Pero hay iglesias que lo hacen. Estos instrumentos, mientras tengan la vida útil, serán para el Señor, serán para cantar. Esa guitarra será para cantar los coritos, las alabanzas, y no se puede usar para otra cosa. Ni tampoco nosotros podemos traer la música del boliche y los equipos y meterlos dentro de la iglesia, porque eso la Biblia dice, si lo que no podés contaminar la casa de Dios. Esas cosas allá afuera, y estos son exclusivos, son para el Señor. Así tiene que ser tu vida. No puedes estar un poco con el Señor y un poco con el mundo y un poco en el mundo y un poco... No, pastor, hoy vamos a junto con el equipo. ¿Por qué, pastor, no el equipo? No, porque allá hay una bailanta en la esquina y nos pidieron, así que no. Esto es del Señor. Y nosotros siempre hemos sido muy serios y muy celosos de esta cosa. Lo que es del Señor es del Señor. Lo que se consagra al Señor es del Señor. Ni mío es del Señor. Es del Señor, no es mío, es del Señor. Entonces, si tu vida es una ofrenda agradable, no puede ser un poco del Señor, o sos del Señor, o de tu familiar, de tu amigo, sos de Dios o no sos de Dios. Dios también es celoso y Dios también es muy explosivo de lo que es de Él. Entonces, si yo soy su ofrenda, soy de Él. Para que usted me entienda, usted trae una ofrenda, lo que usted traiga, usted lo pone para el Señor. Usted no puede terminar con decir, pastor, quiero comprar 1 kilo de carne, no me dan de la ofrenda que di. Y yo le voy a decir, bueno, hermano, si usted quería, no lo hubiera dado. Pero una vez que usted da la ofrenda para el Señor, lo que usted da para Dios lo da de se olvida, usted lo da, no es más suyo. Usted ya no lo puede usar, esa ofrenda que dio ya no la puede usar para usted, para el Señor. Así tiene que ser nuestra vida. Y bueno, ya de a poquito va a ser, y así van pasando los años, y muchos creyentes viven desagradando. Y Dios dice, basta, Juan, andate al desierto. Es un tiempo nuevo. Dios no te trajo para que siga cayendo tiro, andando. No. Dice, tiempo nuevo, lugar nuevo, todo nuevo tiene que comenzar. Porque las cosas de Dios son así. Y diga, yo quiero ese tiempo nuevo. Yo quiero eso, sí, yo quiero. Yo me cansé de lo viejo, ya no quiero más lo viejo. Yo ya no quiero ser esa ofrenda que no agradece. Yo quiero ser una ofrenda agradable. Yo quiero ser esa ofrenda. Yo quiero que mi vida sea de Dios. Yo quiero ser esa adoración. El Espíritu Santo está aquí en esta mañana. Dios te trajo y me trajo para un tiempo nuevo. No es solamente para una bendición, para recibir un poquito, no. Es para que haya un cambio total y verdadero. Y un cambio constante. No que cambie 2 días, sino que haya un cambio. Ahí Juan el Bautista se fue al desierto, no se fue de vacaciones una semana. Allí estaría hasta que Dios dijera. Entonces, Dios no te trajo para estar 2 días bien y 3 días mal. No, ese no es el Evangelio. Para que haya un cambio verdadero.
Dios no te trajo para sanarte los días y que después, no. Si te sana y te libera para que seas libre. ¿Qué dice la Biblia? Que si el Hijo te libertare, y serás medio libre, poco libre. No, serás verdaderamente libre. Una verdadera libertad. Escuchen lo que yo estoy terminando. Escuchen lo que dice Romanos capítulo 1, versículo. Escuchen lo que dice Pablo. ¿Cómo era el servicio sacerdotal de Pablo? ¿Cómo es que Pablo era su sacerdocio y su servicio? Dice Pablo, testigo, 1:9, testigo me es Dios. ¿No dice así? A quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Dice que Pablo servía en este evangelio, en este sacerdocio. ¿Cómo servía? Diga, en el espíritu. ¿Cómo servía él? En el espíritu. ¿Sabe lo que significa la palabra servir? Preguntarle al que está a tu lado, ¿qué significa servir? La palabra servir significa adorar. ¿Qué significa servir? Como se usa en Mateo 4, en 2 Timoteo 1:3, la palabra griega, servir significa que Pablo era un adorador del Señor. Su servicio no era una obra, una labor humana, era una adoración a Dios. Es decir, que cuando venimos para servir o adorar a Dios necesitamos ser lavados. ¿Cómo vas a servir al Señor? En el Espíritu. ¿Cómo? ¿Cuál es el Espíritu? El que sopló Dios cuando te hizo vivir. El que dice en Proverbio 26, lámpara de Jehová es el Espíritu del hombre. Y que Dios dice, que dice Dios que está buscando que le adoren, que le sirvan, porque la palabra adorar significa servir, que le sirvan en espíritu. ¿Cómo vamos a servir? Pero ¿cómo es servir en el espíritu? Es servir limpios. Vamos rápido, a Hebreos 9:14. Escuchen lo que dice, porque esto yo quiero en esta mañana pasar lo que estoy hablando en la palabra del Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Escuche esta parte. Limpiará vuestra conciencia de obra muerta. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. El Señor quiere limpiar nuestra conciencia. El Señor quiere limpiar nuestro corazón. ¿Para qué? Para que le sirvamos a Él. No es, bueno, vos servís y mientras vos servís, Dios te va lavando. No. Primero deja que Dios te limpie. Para que sirvas al Dios vivo. Tienes que dejar que el Espíritu Eterno, deje que el Espíritu Santo limpie. Si vas a comer, ¿qué le decimos a nuestros hijos? Lávense las manos. No, después cómo me lavo. No, primero lavate las manos y después comer. Entonces esto es lo mismo, querés servir a Dios. Deja que Dios te lave, deja que Dios te limpie. Y si no querés cambiar, porque hay gente que no quiere cambiar, entonces no sirva. Pero muchas veces los que no quieren, no cambian, también sirven. Dios dice, si no quieres cambiar, no sirvas. Porque si vas a servir a Dios, tenés que ser limpiado por la sangre de Cristo. No, pero a mi iglesia sí me importa, total, no importa lo que me diga tu iglesia, lo que me diga tu pastora o tu pastor. Escuchad lo que dice la palabra. Dice
siquiera me escuches a mí, escuchar lo que Dios dice en la palabra. No estoy hablando que me escuche a mí, sino que escuche lo que yo hablo de parte de la palabra. Servir a Dios en el Evangelio equivale a servirle con una conciencia limpia, con un corazón limpio, lavado y purificado. Amén. Nosotros, dice Pablo, somos los que servimos en espíritu. Fíjese, un versículo más voy a leer, ya estoy terminando. Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Es muy importante lo que estamos hablando, porque es un sacerdocio para Dios. Porque a veces decimos somos sacerdotes, pero estamos tan lejos de entender lo que Dios nos dice en su palabra. Filipenses 3:3, ¿lo tienen? Dice, nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios. Y nos gloriamos en Cristo. Escuche esa parte, que es lo que voy a meditar. No teniendo confianza en quién. En la carne. Dice que Pablo servía a Dios en el Espíritu. Y que él se gloriaba, la gloria era para Dios. Y que él no tenía cero confianza en su carne. No teniendo confianza en la carne. ¿Qué significa la carne? La carne, se refiere a todo lo que tenemos en nuestro ser natural. Todo aquello que es natural, sea bueno o sea malo, es de la carne. Te han enseñado que que vos tenés que servir a Dios con tus buenas virtudes, no teniendo confianza en la carne. La carne es el ser natural. Y en nuestro ser natural tenemos las cosas buenas y las cosas malas. Y a veces nosotros intentamos servir con las cosas buenas de la carne. Y Dios entonces no va a recibir, no va a aceptar, porque es una ofrenda que es de la carne. No es simplemente la carne la parte buena, aún la parte mala. Aún la parte buena no va a ser aceptada. Solamente la sangre y el Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Qué es la carne? Diga, la carne es todo lo que tenemos por nacimiento natural. Todo lo que sos por nacimiento. ¿Tenés cosas buenas? Sí. ¿Tenés carácter difícil? Sí, señor. Y a veces decimos, tengo que cambiar la parte mala. Y como que a la parte mala le decimos sí, y a la parte buena no, porque yo soy bueno. No, todo eso, no tenés que decir que vos no te podés apoyar en esto para servir a Dios. Vos tenés que apoyarte en el Espíritu Santo, en la sangre de Cristo. Pero esto no te enseñaron, esto no se predica. Entonces todo lo que proviene de nuestro nacimiento natural proviene de la carne. ¿Y qué dice Dios? Vamos a vivir en el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu vamos a vivir. Y si vivimos en la carne vamos a morir. Y por eso muchos creyentes, aunque intentan ser buenos, no intenten vivir y servir a Dios con tu parte natural buena, porque Dios no lo va a aceptar. Viví en el Espíritu, deja que el Espíritu te dirija y te guíe. Aleluya. Vio que le pasa a muchos hermanos cuando dan el estudio, usan la parte de su mente natural. No importa si vos sos era una persona inteligente, no uses tu inteligencia natural para estudiar la palabra, usa tu espíritu. Una vez una hermana que vi que comenzaba a hablar, dice, porque ella estudiaba mucho, dice, pero esto es fácil. Yo dije, esto no es fácil. Porque esta enseñanza es en el Espíritu. No es como la enseñanza de una escuela que vos vas a estudiar y aprender un oficio. Eso es en la esfera. Entonces, ¿por qué muchas veces los hermanos fracasan? Porque
están usando la esfera natural y no la esfera espiritual. Es que nunca aprendí, bueno, tenés que aprender. Es que nunca me enseñaron a estudiar en el espíritu. Nunca me enseñaron a usar mi espíritu para aprender la palabra. Entonces usamos la mente, usamos la esfera que no tenemos que usar. Es lo mismo que usted, ¿sabe qué, hermano? Es lo mismo que usted agarra un tenedor para cortar la carne. El tenedor no es para cortar, es para sujetar la carne. El que corta la carne, ¿qué sucede si agarras el tenedor para cortar la carne? Decirle al que está a tu lado, te va a costar un montón. ¿Entendés por qué te cuesta el estudio? ¿Por qué te cuesta? Decir, estás usando el tenedor en vez de usar el cuchillo. Estás usando tu fuerza natural, tu inteligencia humana, en vez de usar el espíritu humano, que es donde está toda la sabiduría de Dios, donde está toda la revelación de Dios. Ah, Señor, ahora me doy cuenta. Qué duro. Y me dicen, ore, use el espíritu, pero voy y agarro el tenedor y quiero cortar con el tenedor. Es lo mismo que si querés tomar sopa con el tenedor. Va a comer los fideos y va a quedar enganchado, pero no va a tomar el jugo, el caldo. Escuchen, Filipenses, para que ustedes entiendan lo que es la carne. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Escuchen que estas palabras son muy reveladoras. Yo quiero servir en el Espíritu, Señor. Yo no quiero servir en la carne. A veces pensamos que servir la carne es la parte mala, en el enojo. No, puede estar sirviendo la carne en la parte, las virtudes buenas. Y Dios dice, no te las voy a aceptar. Tiene que ser en el Espíritu. En el Espíritu. ¿En el Espíritu o no? Y en la carne de la parte buena, tampoco. ¿Lo tienen Filipenses 3, 4? Aunque yo tengo de qué confiar en la carne, Filipenses capítulo 3, versículo 4. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y escuchen lo que él enumera. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo. Verso 6, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Era alguien que guardaba la ley, era alguien que obedecía los mandamientos al pie de la letra. Guardaba el día sábado, guardaba el día de reposo, no comía los alimentos, se guardaba y oraba a Dios, pero todo lo hacía en la carne. Puede ser que vos ayunes, ores, vengan los cultos, y lo estás haciendo en la carne. Lo estás haciendo en tu parte buena, en tu fuerza humana, y no ves el resultado. Porque a mí me dijeron que yo tengo que servir a Dios sin enojo, así que tengo que usar la parte buena mía, no la parte mala. No. La parte mala, no, y la parte buena tampoco. Tenés que servir a Dios en espíritu. No en tu naturaleza, no en tus virtudes humanas. Esas virtudes te sirvieron en la vida para trabajar, para estudiar, pero para servir a Dios es como a Juan el Bautista. Tenemos que irnos al desierto. Tenemos que irnos, tenemos que dejar todo lo tradicional, tenemos que abandonar todos los conceptos naturales. El Señor le dijo a Juan, vete al desierto. Dice, no, pero no hay tiempo, yo te voy a decir cómo vas a servir. Tenemos que ir al desierto. Tenemos que dejar de apoyarnos en nosotros mismos, de apoyarnos en nuestros recursos naturales, humanos, e irnos al desierto. En el desierto no hay nada, solo yo le digo, Señor. No quiero servir en la carne, quiero servir en el Espíritu, quiero andar por el Espíritu, quiero vivir en el Espíritu, quiero
quiero ser alguien uno contigo, Señor. No me sirve, lo de mi ser natural no me sirve. Y aún, si quiero ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, necesito comenzar a vivir en el Espíritu. No en la carne, no en la parte buena. La parte buena es peligroso, hermano, vivir en la carne, porque tú tienes la parte buena, pero se te resbala y te va por la parte mala enseguida. No, no es así. Pero si está en el Espíritu, no hay resbalo, no hay caída, no hay cambio de ánimo. El cambio de ánimo está en la carne. Estamos bien, estamos enojados, estamos con bronca, estamos contentos, estamos tristes, pero en el Espíritu no existe ese cambio de ánimo. Ir al desierto para nosotros equivale a dejar de estar en la carne, en nuestras virtudes naturales, e ir al Espíritu. Y decir, a partir de hoy, Señor, yo quiero ser ese sacerdote del Nuevo Testamento. Yo quiero ser este sacerdocio. Yo no quiero un remiendo, quiero un cambio en mi vida. Para eso Dios me trajo en esta mañana. Para eso Dios te trajo.